A esta hora hay expectativa por lo que será la reunión entre los jefes de las distintas bancadas legislativas junto con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, en donde se analizarán varios temas de la coyuntura legislativa, entre ellos la situación de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esta reunión fue convocada para las 18 horas y se prevé que en los próximos minutos se desarrolle en la sala de reuniones del despacho presidencial de la Asamblea Nacional. Poco a poco van empezando a llegar los legisladores para participar en esta reunión, en donde se definirán varios aspectos, reiteramos, relacionados con la Comisión de Fiscalización y Control Político. De esta manera inicia TVL Noticias, emisión estelar. Bienvenidos. Bancadas legislativas analizarán situación de la Comisión de Fiscalización. Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley de fomento productivo. Inició segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. En el caso Gabela, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispone levantar la confidencialidad en el contrato con el perito Roberto Mesa. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Martes 31 de julio de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato avanzamos con el desarrollo de la información. Lo decíamos al inicio de esta emisión de noticias, en breves minutos se prevé la instalación de la reunión entre la presidenta de la Asamblea Nacional y los jefes de las distintas bancadas legislativas representadas en el Parlamento, con quienes analizará la situación de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Legislativo. Nuestro compañero Clever Aranda sigue esta cobertura y nos amplía la información. Adelante, Clever, buenas tardes. Gracias, Belkis. Amigos televidentes, buenas noches. Nos encontramos en los exteriores del Salón de Sesiones de la Presidencia de la Asamblea Nacional, donde en breve se llevará a cabo la sesión de los jefes de bancada con los integrantes del CAL. Hasta el momento está confirmada la presencia del legislador Homero Castañer, Henry Cucalón, Jimena Peña, Sonia Palacios, Guillermo Celi y César Litardo, además de los vicepresidentes del CAL, el legislador Carlos Berman y la asambleísta Viviana Bonilla. Entre los temas que analizarán, pues, se encuentra el tema de la Comisión de Fiscalización, su trabajo que han venido realizando los asambleístas. Recordar que en días pasados varios legisladores pedían una reestructuración de las comisiones y principalmente de la Comisión de Fiscalización. Ante este pedido, el integrante del CAL, Luis Fernando Torres, manifestó que esto no sería factible, pues la ley orgánica de la función legislativa establece que las comisiones tienen que durar un plazo de 2 años. Otros legisladores plantean que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva esta problemática. Luis Fernando Torres también manifestó que lo que se puede analizar es, por ejemplo, si los legisladores no llegaron a la sesión, si no enviaron a su alterno, si llegaron tarde, o que respecta, por ejemplo, a decisiones en temas, por ejemplo, como de juicio político, si votaron a favor, en contra o se abstuvieron. Estos son temas de entera competencia de los asambleístas y no puede ser calificado. La sesión del día de hoy estaba prevista para las 6 de la tarde, todavía los legisladores no han llegado. Nosotros permaneceremos en este lugar a la espera de qué resoluciones puedan darse tras esta importante sesión que mantendrán hoy los jefes de bancada con los integrantes del CAL y también la señora presidenta de la Asamblea Nacional.
En cuanto nosotros tengamos ya una información que podamos compartir con ustedes, volveremos a tener un enlace. Con esta información vuelvo contigo, Belkis. Buenas noches. Así es, Clever. Muchísimas gracias por ese reporte. Estaremos pendientes del desarrollo de esta sesión. Y ahora les contamos que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. La discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional será la próxima semana. Con 9 votos afirmativos y 2 abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley de fomento productivo. El titular de la mesa legislativa, Esteban Albornoz, explicó que la comisión sugiere el allanamiento al 90% de las observaciones planteadas por el presidente de la República. Porque el veto, la observación que se planteó en su momento, el 80% de estas observaciones eran observaciones de forma, de modulación, de mejora a la redacción. Hay temas pues que nos hemos ratificado pues con el fin pues de que ya considere la Asamblea Nacional. Sobre las reglas macrofiscales, la mesa legislativa también sugiere el allanamiento a las observaciones que plantea el jefe de Estado. Si bien hay posición de algunos asambleístas que no comparten esa posición, pero la decisión de la comisión en mayoría fue allanarlos. Pero dejamos, ¿no es cierto?, constante en el informe que existen algunos asambleístas que tenían una posición diferente con relación a este tema. Pero lo que generó discusión al interior de la comisión fue el segundo alcance a la objeción parcial que fue remitida el pasado 25 de julio. Sofía Espín, quien se abstuvo en la votación, explicó sus reparos. Porque se envía con fechado como si el presidente hubiera estado aquí y el presidente salió del país el 21 de este mes. Además se está revisando la llegada tardía de este documento, ¿no?, que podría ser extemporáneo. Entonces todo esto se va porque nos llega a nosotros ya el 26, cuando era hasta el 25. Hoy el Ecuador cuenta con una herramienta que le permita reestructurar su deuda, recabar recursos frescos para poder tener liquidez. El informe será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Precisamente uno de los temas que ha marcado esta jornada en la Asamblea Nacional tiene que ver con la aprobación de este informe no vinculante respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica que se tramitó al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Para conocer criterios respecto de esta iniciativa, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Marcelo Simbaña. Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, integrante de la Comisión Ocasional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, integrante de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Asambleísta Simbaña, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Gracias, un gusto igual para mí. Decíamos que hay expectativa por lo que será ya el trámite de este proyecto de ley, sobre todo en el Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que el Ejecutivo remitió sus observaciones a esta iniciativa aprobada en segundo debate. ¿Cuáles son sus primeras impresiones respecto de lo que observó el Ejecutivo? Bueno, creo que fundamentalmente este proyecto de ley y su veto se han preocupado por atender dos aspectos fundamentales. Yo siempre he dicho que aquí hay dos aspectos fundamentales que hay que profundizar el debate y obviamente hay que aclararle a la ciudadanía. El primer aspecto, y obviamente preocupados por la falta de liquidez que tienen en este momento las arcas fiscales, se requiere dinero para poder financiar todos los proyectos y para poder financiar todos este aparato estatal tan gigantesco, o sea, que se creó durante muchos años, durante 10 años de gobierno, y obviamente se necesitan recursos. Hay aspectos positivos y aspectos negativos. Lo positivo es que la remisión nos ayudará a dar oxígeno al gobierno, la remisión de intereses, recargos, y obviamente también hay otro aspecto importantísimo que es el fomento a la inversión extranjera directa y obviamente también a la inversión extranjera local, nacional. Perfecto, por ahí creo que estamos de acuerdo en todos estos aspectos y en todos estos pronunciamientos y articulados de ley. Pero el aspecto negativo… Antes de llegar a los aspectos negativos, asambleísta, en cuanto a las remisiones, ¿cuánto ayudará justamente a oxigenar el sistema?
Se habla de algunos millones de dólares, ¿no? Se habla que por encima de 1.000 millones de dólares. Veamos si esto funciona, veamos si en verdad los mecanismos que se pretenden implementar a través de este proyecto de ley van a funcionar. Pregunto eso porque cabe el análisis respecto de la aplicación en ocasiones anteriores también de esta misma modalidad. Y muchas veces no han dado resultados, los resultados o al menos esperados. no los esperados. No los esperados, ¿no? Entonces, realmente la preocupación es, ¿se va a recaudar lo que se espera? ¿Se va a recaudar lo que en realidad se aspira para poder, para que el gobierno pueda seguir manteniendo o cumpliendo las obligaciones que tiene? Entonces, ahí es la gran pregunta. Esperemos que se verá ya con la aplicación. Claro, esperemos que en la aplicación los resultados sean los óptimos, los esperados, los deseados, para el beneficio de todos, porque caso contrario, estamos ahogados. Hay un problema financiero serio que resolver. Ahora, el grave problema del proyecto de ley, el tema de las reglas fiscales y del endeudamiento público. En las reglas fiscales, bueno, primero creo que es importantísimo analizar y comentar que existen nuevos conceptos que se introducen, que el veto ha introducido, introdujo porque no estaban de acuerdo a lo que se aprobó. Es la famosa meta estructural de largo plazo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no aprobará ningún presupuesto si éste no cumple la meta estructural de largo plazo. Y se le deja al Ejecutivo para que, a través de su actividad reglamentaria, tipifique todo este tema de la meta estructural de largo plazo. ¿Cuál es la meta estructural de largo plazo? ¿Qué parámetros van a tomar en consideración para fijar esta meta estructural de largo plazo? Y lo más preocupante que le dicen al Ejecutivo, bueno, encárgate tú de las reglas de juego para la meta estructural de largo plazo. Preocupante, muy preocupante. Luego viene otro concepto de las reglas fiscales y hablan de que en caso de que por situaciones no controladas, desastres naturales, etcétera, catástrofes, nos alejemos de las reglas fiscales. Sí, perfecto, nos alejamos de las reglas fiscales. Estas se ajustarán automáticamente por estos mecanismos que vamos a inducir en la ley. Perfecto, pero también le dan discrecionalidad al Ejecutivo para que a través de una actividad reglamentaria ellos determinen los mecanismos. Terrible. Y lo más grave es el endeudamiento. El endeudamiento público que se va a ser calculado y reglamentado vía Ejecutivo. Otro problema. Cuando existe una norma. He revisado constituciones de otras partes del mundo, de otros países, y en su gran mayoría todas estas constituciones hablan la ley, y están en la ley la forma de calcular el endeudamiento público. Consta en la ley, no en un reglamento. Si le dejamos a un reglamento, la interpretación de este tema en un reglamento, puede ser modificado y cambiado como cuando estime el Ejecutivo conveniente. Muchos han considerado que sería entregar un cheque en blanco. Pero lógico. ¿Por qué? Porque por una parte dicen, bueno, y para añadir más al tema, para abonar más al tema de nuestra preocupación, de nuestras dudas, solo en casos se requerirá también la aprobación de la Asamblea Nacional en casos de catástrofe, el tema del límite de la deuda, con una planificación adecuada, de acuerdo a un plan consolidado, adecuado y aprobado por la Asamblea Nacional, en casos específicos. Entonces le tiran también la pelota a la Asamblea Nacional para que ellos determinen si aprueban o no seguirnos endeudándonos. Vamos a suponer, aquí un ejemplo muy claro, el Ejecutivo, no hablemos ni siquiera del gobierno del señor presidente Moreno, hablemos de un X gobierno. Y tiene este X gobierno mayoría en la Asamblea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la mayoría del gobierno? ¿Qué va a hacer? Aprobar lo que el Ejecutivo dice. Necesitamos más endeudamiento. Y presentan un plan de endeudamiento, supuestamente, que para financiar X o Y, Z obras. Y por ahí camuflan también que necesitamos también para un gasto público. Aprobado. Y nos seguimos endeudando más. Luego hablan de un fondo. Se habla de la creación de un fondo.
y le inmiscuyen a este fondo para temas de salud y educación. Perfecto. Si necesitamos este fondo, pero yo creo que este fondo se le debería denominar Fondo de Estabilidad Fiscal. Y que ese fondo sea utilizado únicamente cuando por catástrofes naturales o por razones ajenas al control del gobierno nos alejemos de las reglas fiscales. Entonces, para volver otra vez a incorporarnos en las metas, tenemos que utilizar ese fondo. Yo creo que el principal objetivo de ese fondo sería la estabilidad fiscal. El propósito, el objetivo fundamental de ese fondo debería ser la estabilidad fiscal. Una vez que no tenemos el destino del país, los destinos financieros del gobierno no están grabados en piedra, puede haber un desastre natural, nos alejamos de las reglas macrofiscales y para volverlas a encauzar en la meta propuesta, tenemos que utilizar el fondo. Bajo este análisis asambleísta, Simbaña, lo que aprobó esta jornada la Comisión de Desarrollo Económico es un informe no vinculante, quiere decir que el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando lo discuta, puede o no acogerse a los criterios que fueron aprobados por la Comisión. A su juicio, ¿cuáles deberían ser las posibles salidas en contrapartida para hacer frente a la situación económica del país? Dividir al informe en algunas partes, por lo menos en dos. El tema que hable de las remisiones, de los fomentos a la inversión extranjera directa y a la generación de empleo, separarlo. Y el tema que habla específicamente de las reglas fiscales y del endeudamiento, ponerlo también en otra parte. ¿Y qué tratamiento dar? Y obviamente, claro. ¿Cuál sería el tratamiento dar? Y que sean los asambleístas los que determinen, ¿sí? Por mi parte, si me preguntan a mí, ¿tú estás de acuerdo en apoyar el tema de los emprendimientos, de la remisión de intereses, etcétera? Perfecto, aprobemos. Pero el tema de las reglas fiscales y del endeudamiento, a mí me dejan grandes y graves dudas. Correcto. Asambleísta, hubo otro elemento que también centró la discusión y lo veíamos en el reportaje previo a esta entrevista, que se incorporó en este alcance a la objeción presidencial, a este proyecto de ley que tiene que ver con los tratados bilaterales de inversión. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Los tratados bilaterales de inversión son saludables. Es que todo tratado bilateral de inversión es saludable, siempre y cuando las reglas de juego se cumplan, siempre y cuando las reglas de juego no se cambien cada 2 años o cada año, porque eso le da inestabilidad económica al país y inestabilidad jurídica al país y obviamente inseguridad a los inversionistas. Entonces hay que respetarse las reglas establecidas en los contratos correspondientes y de esa manera podremos caminar a un progreso sostenido, no solamente hablando de tratados bilaterales, sino tratados comerciales diversos con todas partes del mundo. Pero ¿no sería exponer al país frente a instancias internacionales? Obviamente, si no cumplimos los contratos y los tratados, claro. ¿Pero no sería contraproducente? Tenemos que respetar. Someterse al arbitraje internacional. Tenemos que respetar. Si nosotros firmamos un convenio bilateral, tenemos que respetarlo. Caso contrario, ¿para qué lo firmamos? ¿Sí? Tenemos que alimentar todos los tratados y que bueno, si pudiésemos tener 5, 10, 20 tratados bilaterales, comerciales, etcétera, qué bueno, pero hay que respetarlos. Que ya la soberanía, dicen la experiencia nos ha demostrado que hemos perdido muchos arbitrajes internacionales cuando hemos incumplido los tratados bilaterales. Ya hemos tenido experiencias de millonadas de pérdidas que hemos tenido por no haber cumplido los tratados, los acuerdos. Entonces, que se cede soberanía, dicen ciertos sectores. Señores, una cosa es el tema jurídico, pero si tú te comprometes a cumplir un acuerdo en un documento, ese acuerdo está sujeto a arbitraje internacional, porque lo estás cumpliendo con un país de una soberanía diferente y por ello firmaste un documento. Y si no te sujetas a lo que establece ese contrato, entonces vienen sanciones, pues.
es que las sanciones y el arbitraje internacional al respecto no se inventan, pues nadie se inventa, está establecido en los documentos. Entonces, si quieren hacer esos acuerdos, tienen que respetarlos. Y hay que ser serios en el momento de firmar los acuerdos internacionales. Hay que ser muy serios y hay que ser muy cautos y hay que vigilar también la jurisprudencia a nivel internacional. Correcto. Asambleísta Simbaña, para finalizar nada más y a propósito de las observaciones que ha formulado en torno a esta objeción del Ejecutivo a este proyecto de ley, ¿qué expectativas sobre ya la posterior vigencia de esta norma? Mis expectativas. La semana pasada se va a abrir un gran debate en los dos temas fundamentales. Yo creo que si la memoria no me traiciona, se estaba proponiendo dividirlo en tres partes inclusive. La votación. Sí, la votación, sí, el referéndum de la votación, sí. Pero pienso que la parte crítica, el nudo crítico va a ser el tema de las reglas fiscales y el tema del endeudamiento. Y va a ser el nudo crítico en donde se va a centrar gran parte del debate y hay que analizar bien lo que se pretende aprobar porque obviamente hay muchas dudas, hay más dudas que aciertos en ese tema. Y la conclusión que yo llego en este caso la conclusión en este tema es que se le quiere dar más poder al Ejecutivo para seguirse endeudando. Correcto. Entonces, eso sí creo que es lamentable tratar de financiar todo el gasto público con más deuda. Ya no soportamos más deuda, porque además todo eso hay que pagar, tarde o temprano hay que pagar. Así es. No es que se va el gobierno del señor Pepito y viene el otro gobierno y la deuda se borra, no. Esa deuda se va a seguir acumulando y tarde o temprano hay que cumplir. Aquí a lo que hay que apuntar, hablando del tema de la deuda, es llegar a un déficit cero para seguir creciendo. Y para ello tenemos que fijarnos metas, control del gasto público. La clave de todo esto, para poder resolver el problema, es controlar el gasto público, reducir y fijarnos meta de control del gasto público año a año. Y si nos demoramos 8 años en reducir el gasto público y llegar a un déficit cero, y obviamente a reducir el endeudamiento, tendremos que hacerlo, pero con seriedad, con disciplina. Es la palabra correcta. Disciplina y reducir el gasto público. Queda clara la postura. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy gentil. Ha sido la presencia del asambleísta Marcelo Simbaña en torno a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica, cuyo informe fue aprobado justamente esta tarde al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Avanzamos con más información, amigos. Este martes la Asamblea Nacional posesionó a Íñigo Francisco Salvador Crespo como Procurador General del Estado para un periodo de 4 años. Crespo lideraba la terna remitida por el Ejecutivo, en la que también figuraron María Amparo Albán Ricaurte y Juan Pablo Aguilar Andrade. Los 3 postulantes fueron sometidos a un proceso de revisión de requisitos e inhabilidades por parte de una comisión técnica. Posterior a ello, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio convocó a nivel nacional para que la ciudadanía presente sus objeciones a dichas candidaturas. No obstante, no se presentó ningún recurso. La designación se dio con el voto favorable de 6 consejeros del Consejo de Participación Transitorio. Tras la posesión, durante esta jornada en la Asamblea Nacional, la autoridad anunció que solicitará un examen especial a la gestión de Diego García, quien presentó su renuncia en enero pasado tras una década al frente de la Procuraduría General del Estado. La patria y el pueblo ecuatoriano. Lo primero que voy a hacer es pedir un examen especial de la Contraloría General del Estado, no solamente para ese tema en particular, sino para todos los procedimientos internos y contrataciones y demás temas administrativos financieros. 10 años con un procurador, con un solo procurador a la cabeza, merecen un examen especial. Sin tratar de echar duda de entrada sobre la administración del doctor Diego García, creo que por salud y por un deber de transparencia que debemos al pueblo ecuatoriano, es importante hacer ese examen. La idea es aplicar la ley y la Constitución en las funciones de la Procuraduría
que defiende los intereses del Estado, no de ningún gobierno en particular, actual o pasado. En el marco de la sesión del Pleno número 531, la Asamblea Nacional inició con el segundo debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. La discusión se enfocó en temas como la recuperación de bienes, incentivos para los denunciantes y el comiso sin sentencia. La ponente, la asambleísta Marcela Guiñaga, inició destacando el trabajo técnico y el compromiso de todos los miembros de la Comisión de Justicia. Ya en el desarrollo del contenido explicó varios de los cambios, uno de ellos la recuperación de los bienes de origen ilícito. Que se recuperen bienes que son productos de un ilícito y que su propiedad ha sido transferida en forma fraudulenta a terceras personas, evidentemente buscando esconderlos. En el arranque del debate, el asambleísta Rubén Bustamante expuso sobre la necesidad de contar con incentivos para quienes denuncien actos de corrupción. Que las instituciones otorguen tanto un reconocimiento como protección a aquellos servidores que denuncien actos de corrupción. En esa línea, con respecto a la protección de quienes denuncian actos de corrupción, la legisladora Norma Vallejo propuso incluir reformas al artículo 23 de la Ley de Servicio Público. Que no solo se debe dar un reconocimiento, sino más bien se debe iniciar respaldando con asesoría jurídica. Por su parte, el legislador Luis Fernando Torres reveló que 2 de los proyectos sobre extinción de dominio que reposaban en la Comisión de Justicia resultaron copias de otras normativas regionales. Por ello dijo tener buenas expectativas en la propuesta que fue remitida por el Ejecutivo. No sea, como alguno de los anteriores, una mala copia de leyes extranjeras. De su lado, el asambleísta Guillermo Celi planteó que se incorpore plazos predeterminados para que la Contraloría entregue los informes especiales. Que no pueden también las diferentes instituciones del Estado, gobiernos autónomos y del gobierno central, empresas públicas, esperar toda la vida para un informe. Luego de 6 intervenciones, el debate fue suspendido para una próxima convocatoria. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 70 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución mediante la cual ratifica la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El documento además garantiza a los jóvenes el acceso a la educación y capacitación sobre su sexualidad. Antes de iniciar con el debate en Comisión General, el Pleno escuchó a Hernán Arias de la Asociación Vida y Familia. Señaló que la sentencia de la Corte Constitucional deja en vulnerabilidad a niños y adolescentes. Nunca se consultó a los menores cuando es un derecho y la Corte debió haberlo hecho. Luego intervino el ponente de la resolución, Héctor Yepes. Él destacó los ejes que lo llevaron a presentar un documento que busca, dijo, defender a padres y madres en la crianza de sus hijos. El derecho que tenemos todos los padres y madres en el Ecuador para educar a nuestros hijos con respeto y libertad. Ya en el debate, la legisladora Dayana Pazley dijo que estamos a favor de una educación que informe y de una familia que forme. Es necesario que toda la normativa no abra las puertas a malas interpretaciones. Que en lugar de proteger, afecta a este grupo vulnerable. El coordinador del Grupo Parlamentario por los Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego, propuso que se debe ratificar que los adolescentes tienen derecho a la información y a la educación sexual. Ratificar los derechos de los adolescentes a la información, a la educación, a la salud sexual y reproductiva bajo el interés superior. La coordinadora de la Comisión Ocasional Ampetra también se pronunció. Silvia Salgado defendió la postura de la Corte Constitucional, pues aseguró que es falso que el Estado tiene derechos sobre los padres. Solo refleja la obligación del Estado para adoptar medidas informativas. Es falso. El Estado no tiene derecho por sobre los padres. La resolución aprobada resuelve ratificar la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, según lo dispone el artículo 67 de la Constitución. Ratificar la defensa del derecho humano de los padres y madres a la libertad para criar y educar a los hijos de acuerdo con sus principios, creencias y opciones pedagógicas como lo garantiza el artículo 29 de la Constitución. Exhortar a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público, en todas las funciones y niveles del Estado ecuatoriano, a cumplir con su más alto deber, que es el respeto de los derechos garantizados en la Constitución. Ratificar los derechos de los adolescentes y garantizar el acceso a información, educación y capacitación sobre su sexualidad. Exhortar a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público a respetar de forma integral los derechos y obligaciones que corresponden a la edad de niños, niñas y adolescentes. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La Coalición de Organizaciones Pro Mujeres pide al Gobierno Nacional la asignación de recursos para la aplicación de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo es que en el país se apliquen medidas de protección para garantizar los derechos de las mujeres. Señor presidente, no nos sirve de nada una ley que no cuente con el presupuesto, una ley que no financie. Es el mensaje de la Coalición de Organizaciones Pro Mujeres que, encabezados por Rocío Rosero, buscan la aplicación de la Ley Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Según señalaron, el Ejecutivo no asigna los recursos necesarios para la implementación de la norma. Necesitamos, señor presidente Moreno, una asignación seria y urgente para implementar las 60 juntas cantonales de protección de derechos que deben emitir las boletas de amparo, las boletas de auxilio, las medidas de protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia. Mientras que Estefanía Chávez, de la plataforma Vivas Nos Queremos, respaldó a la sentencia de la Corte Constitucional del pasado 22 de julio, en donde señaló que los adolescentes tienen derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, y a decidir sobre su vida reproductiva de forma libre, responsable e informada. A poder, de una forma responsable, y a poder acceder a información veraz y información adecuada. Decir que desde los 12 años hay pleno derecho a la vida sexual contradeciría, por ejemplo, el tipo penal de violación que sanciona con cárcel a quien tiene relaciones sexuales con alguien de 13 años, por ejemplo, aunque fuera con consentimiento. Respalda el derecho que tenemos las mujeres, los y los adolescentes, los niños, a recibir educación sexual integral. La Coalición de Organizaciones Pro Mujeres, además, expresaron su respaldo a la construcción del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y enseguida saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Yupachani mashibel kisanche shinamikanga yukuna yukunchi kasakachishipi wiche kunawan kicho shimipi kikimpa wasima anchayamukunchi kasharishun. Informe reunión bancadas. Mamayakta tandanaku itapusha que Elizabeth Cabezas apoguarmi imami konankay chishishati kashna kay wangurishkapi pusha runa apokunawan shuhatun rimanaku itañaupakman kasharikun. Chinayati kaypika kay Comisión de Fiscalización mingarishka uku imata mushu yachina maña ikuna imatami rikushun ninmi. Chinayati astawan kashna shukti kay mingarishka pillanka kapukunapish mushu yanamantami rimanaku imata kaypika shoyakunkuna nishpa willachishka kuna. Shinapash yukunchi kaypi shoyakunchi kashna kay hatun rimanakui imapi imaya paktashkata rikunkapaj. Veto Ley Fomento Productivo. Chinayati kashna mamayakta tandanaku yuku imapimi kay desarrollo económico mingarishkapi ña kashna apukuna imaka astawan rimanakushpa katikunkuna kay Fomento Productivo kamachi imamanta. Paykunaka kashna llakta pushak allichinaman kachashka kilka imatami ña rikushkakuna. Chinayati kaypika kay shamuk punllakuna shamuk kunka imapimi ña kashna kay kamachi imata tukuy apukuna riksinata kallarishun kaypimi kashna kay kamachi arinishka sakiringa manakashpapish allichishka kanga nishpami kaypika rimarishka kuna. Posesión procurador. Kay mamayakta tandanaku yuku imapimi kunan kay wangra punja imaka kay Procurador General del Estado kashna kay hatun tandanaku itapushan kapak chusku wata imata yankan kapak ña yaykushka kan. Kaypika Íñigo Francisco Salvador Crespo runa imami shutirishka kan. Shinayati kaypimi kunan punja yankaita ña kallarichishka karka. Shinayati payka kay Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hatun tandanaku yuku imapimi kashna tukuy yachashkakuna. Shinayati rikuna kuna imata pashna paktashpa y alliman ña katishka kan. Shukta Guillaipi charinchi mashikuna kay debate lucha corrupción shinayati kunan kay punchayati kay mamayakta tandanaku yuku imapimi shukhatun rimanaku itapukuna charirka kaypika kay lucha contra la corrupción kamachi imatami ña kashna ishkayniki rimanaku ipi apukuna karriksi kallarirka kuna. Shinayati kaypika imashina ya kashna kay llakta charishkata shuakpi rikukunata yanapanapak. Shinayati paykuna mana allimanta charishka imata kichunapak kashna kay
hatun kamachikuna imapi kasna musyashka kanatami kaipika rimanakuita kayarirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso levantar la confidencialidad del contrato suscrito con el perito Roberto Mesa, quien investigó la muerte del excomandante de la FAE, Jorge Gavela. Legisladores de diferentes corrientes políticas consideran que esta decisión permitirá esclarecer el caso. Patricia Ochoa, esposa del general Gavela, pedía que se levante el sigilo para avanzar en las investigaciones. Yo ya he hecho varios pedidos a través de un asesor del señor presidente para que ordene o haga otro decreto ejecutivo para que libre al perito Mesa de todo lo que es confidencialidad con el Ministerio de Justicia. La decisión del gobierno en conjunto con la liberación del derecho de propiedad intelectual permitirá que el perito Roberto Mesa comparezca ante la Asamblea Nacional sobre el caso Gavela. Los legisladores Ángel Genda y César Ron, integrantes de la Comisión Ocasional para investigar el caso, señalaron su importancia. El segundo informe del perito Mesa está alterado porque nosotros hacemos una comparación del segundo informe que presenta el perito Mesa con su firma, comparado con lo que nos entrega la Comisión Interinstitucional, no tiene nada que ver. El contrato es el que no permitía que Mesa hable, el contrato es el que no permitía que Mesa dé nombres, porque el contrato establece y el nuevo dueño del informe es el Ministerio de Justicia. Los asambleístas Yanine Cruz y Fabricio Villamar señalaron que la desclasificación permitirá al perito libertad para incluso reconstruir el informe. Venga a la comisión, haga el detalle del caso y pueda exponer cuáles son los nombres, los indicios y el móvil del crimen, que no descartamos que sea un crimen de Estado y que tendrá obviamente que responder ciertos actores y funcionarios. ¿Cuáles son los documentos que se entregó aparejados al informe que presentó, especialmente al tercer producto que se entregó, y que diga si es que estos documentos finalmente llegaron a manos del expresidente Correa? Los legisladores esperan un decreto ratificando la decisión del presidente. Clever Aranda, TVL Noticias. Y el informe del perito Roberto Mesa fue utilizado como insumo para el informe final del Comité Interinstitucional, documento que fue entregado al expresidente Rafael Correa en julio del 2015. Así lo aseveró el ministro o el exministro coordinador de Seguridad César Navas en la comisión ocasional que investiga la muerte del general Jorge Gavela. En su comparecencia, César Navas sostuvo que el reporte del perito Roberto Mesa fue una parte del informe final del comité y que ese documento fue entregado al expresidente Rafael Correa en julio de 2015. Yo no le puedo decir que era tercero, cuarto, quinto producto, simplemente había un informe que reposaba de parte del perito en la secretaría del comité. El legislador César Ron destacó que pese a que la información entregada por Navas fue escueta, hay un punto relevante. La comparecencia del exministro Navas establece que el presidente de la República, que el expresidente conocía el informe. Posteriormente compareció el exministro de Seguridad y actual embajador de Ecuador en Chile, Homero Arellano, quien manifestó la existencia de falencias e impericias técnicas en el proceso de investigación preliminar y que no contenía el móvil del crimen. Patricia Ochoa se pronunció. Ha aportado muchísimo. Investigaciones que quedaron pendientes, realmente sus reparos a la investigación que se había hecho hasta el momento, dejando hasta con oficios por escrito. Y lo raro es que no se hayan tomado en cuenta estos criterios. Arellano, en una carta enviada al presidente Rafael Correa antes de dejar la Armada Nacional en 2008, habría dado a conocer de posibles nexos entre proveedores de armas y algunos miembros del gobierno. Patricia Ochoa, esposa del general Gavela, califica esto como muy grave. El señor Arellano es claro, habla que por la delicadeza de todo, es el delicadeza de que cuenta con esos 3 documentos secretos, ¿sí? La única persona que está enterado de ello es el señor Miguel Carvajal, como subsecretario de Defensa. Los asambleístas Ángel Genda y René Yandún piden se investigue. Decir que existe en el alto nivel de Fuerza Armada y del gobierno personas vinculadas a la venta de armas. Eso es gravísimo. Cuando estamos hablando de seguridad del Estado, cuando estamos hablando de un compendio que atenta contra la soberanía, eso es
el principio de un camino de traición a la patria. Homero Arellano fue enfático al señalar que todo apunta a que el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, no fue obra de la delincuencia común, como deducía el informe del Comité Interinstitucional. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en otros temas les contamos que representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARSA acudieron a la Comisión de Salud para absolver dudas respecto a la semaforización de alimentos procesados. Justamente los comisionados piden que se aclare la razón por la cual determinadas bebidas gaseosas, según sus etiquetas, se presentan como más sanas que los productos lácteos. El asambleísta Ángel Sinmaleza aseguró que en el marco del trámite del proyecto de Código Orgánico de la Salud, varios sectores han solicitado la eliminación de la semaforización, aunque él argumentó no estar de acuerdo con este pedido. Hoy recibimos a los representantes de alimentos y bebidas y regulación, a las autoridades del ARSA, para que nos aclaren acerca de la regulación y sobre todo en el tema de bebidas, que nos indiquen cuáles fueron los efectos que causó la semaforización de los productos con el indicador que nosotros lo conocemos y cuál es la propuesta de alternativa que ellos tienen para la diferenciación entre los alimentos procesados, no procesados e hiperprocesados. Bajo esta modalidad, en la actualidad se está semaforizando a las bebidas como por ejemplo una bebida gaseosa, para no decir marca, tipo Light, que tiene una semaforización diferente y le hace parecer al usuario que esta es una bebida que es más beneficiosa que una bebida natural. Es decir, una bebida Light en la actualidad tiene una semaforización que le posibilita o que le hace creer al usuario de que es más beneficiosa que un yogur. La Comisión Ocasional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial continúa con la revisión del articulado para reformar la Ley Orgánica de Tránsito. Tatiana Sonnenholzner sigue esta sesión de esta mesa parlamentaria y nos amplía cómo avanza el tratamiento. Adelante. Gracias, buenas noches. Como bien lo has dicho, estoy en la sesión de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, quien está tramitando las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito. Junto a mí ya se encuentra el asambleísta Fafo Gavilanes y presidente de esta mesa, quien nos va a explicar los detalles de esta sesión. Asambleísta, el 33% de estas reformas han sido aprobadas. ¿Qué se espera a partir de ahora? Bueno, hemos debatido, primero ha sido un debate amplio, un debate democrático. Esta presidencia da la oportunidad a que todos los compañeros asambleístas debatan. Además existen la presencia de instituciones como el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito. Ha participado de una manera permanente el ingeniero Guillermo Abad. Y de esta manera se ha avanzado en un 33-35% de los artículos. Acordémonos que son 21 proyectos de reforma presentados por los asambleístas y aprobados por el CAL, que viene a ser entre 45 y 50 artículos. Esto nos ha permitido tener un buen avance y estar en el cronograma correspondiente. ¿Cuáles han sido los nudos críticos con los que se han encontrado en estas reformas al artículo? Bueno, primero esta ley empezó dándole sentido fundamental al ser humano, que nos basamos en esta reforma cuidar la vida del ser humano, y en el artículo 1 expresa precisamente aquello. Luego en el 4 ya ponemos un tema de prevención para que las unidades educativas a través del Ministerio de Educación tengan una materia expresa en tránsito y seguridad vial, con la finalidad de tener una formación académica para los futuros choferes. Y lo fundamental que hasta el momento yo podría llamarlo es de que el Consejo Consultivo ya no es presidido por el director de la Agencia de Tránsito, sino por un miembro de la sociedad civil, que será designado a través de la Ley de Participación Ciudadana. Y este presidente del Consejo Consultivo es integrante del Comité Ejecutivo de la Agencia, del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué quiero decir con esto? De que la ciudadanía será parte de la toma de decisiones en la aplicación de la política pública. De igual manera, los agentes de tránsito, de tránsito del país podrán ser evaluados por la ciudadanía. Lo estamos reglamentando aquello con la finalidad de que un servidor público que es un agente de tránsito pueda ser evaluado por la ciudadanía.
Asambleísta, tienen 45 días para realizar el informe para primer debate de esta ley. A partir de esta sesión, ¿qué se espera? Bueno, extraoficialmente le comento, va a existir un pedido de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Aspiramos de que llegue lo más pronto posible con la finalidad de no atrasar el trabajo. Si es que es así, posiblemente pediremos una ampliación de plazo. ¿Sabremos qué habría en este proyecto de ley? Todavía no lo conocemos, pero como ellos han sido parte del debate, me imagino que viene concatenadamente con lo que estamos tratando. Si es que no es así, nosotros aspiramos de que finales de agosto, inicios de septiembre, ya tengamos listo el informe para primer debate y cumpliremos con los plazos establecidos por el Pleno, que será el segundo debate en el mes de noviembre. Muchas gracias, asambleísta Fafo. Y así es, nos ha explicado un poco más de los detalles. La sesión de la Comisión Ocasional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial continúa a esta hora. Mientras tanto, yo vuelvo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, por ese reporte. Y les contamos también que la Comisión de Soberanía Alimentaria continúa con el trámite del proyecto de ley de fomento y desarrollo agropecuario. Los incentivos y el acceso a créditos siguen siendo temas sensibles de análisis al interior de esta mesa. Así nos lo informa Mariela Logroño en el siguiente reporte. Adelante. Gracias. El día de hoy la Comisión de Soberanía Alimentaria continúa con el análisis del artículo por artículo del proyecto de ley de fomento y desarrollo agropecuario. Esto de cara a la elaboración del informe para primer debate. Ya me acompaña el asambleísta Ricardo Zambrano, él es titular de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Básicamente, ¿cuáles son los ejes que han generado debate al interior de la mesa legislativa? Bueno, primero resaltar que esta ley finalmente agrupa la inversión en el campo. Hoy día vamos a tener creado un sistema con esta ley en donde converjan los diferentes niveles de gobierno, así también como los diferentes actores del desarrollo agropecuario, llámense universidades y los propios productores industriales, comerciantes, de tal forma en que la inversión, vuelvo y repito, en el sector rural sea planificada y responda a un solo plan integral, con el fin de estirar los presupuestos y tener un mayor impacto en el territorio. Además, resaltar que con el pasar del tiempo, los productores ven cómo su utilidad se va mermando debido a que al incremento de los insumos es rampante, por lo cual también se establece que los productores puedan importar directamente cada uno de los insumos que necesiten para sus cultivos. También es importante tener en consideración que se crea el año rural agropecuario. ¿Qué consistiría este aspecto? Esto significa que los profesionales que se gradúen en carreras relacionadas con el campo tengan obligatoriamente que hacer una asistencia en el sector rural a las comunidades rurales o agropecuarias, una asistencia que va a estar remunerada, tal y cual como sucede con los médicos, con el fin de mejorar, fortalecer los emprendimientos que tienen cada una de estas organizaciones. Asambleísta, ustedes han desarrollado ya visitas a territorio, también han tenido la apertura con varios sectores productivos del país. ¿Cuáles son las propuestas desde estos sectores? Bueno, son muchísimas, sobre todo control de precios, respetar los precios mínimos establecidos, o lo que son los precios de sustentación, también tener mayor asistencia por parte del Estado en cuanto a crear una comercialización más efectiva, más transparente, que permita al productor recibir una mejor remuneración, un mayor retorno cada vez que hay una venta, el tema mismo de poder contar con infraestructura agropecuaria que les permita dar un valor agregado también a sus cultivos. Asambleísta, ¿no se tiene fecha de cuándo se contaría ya con este informe favorable? Sí, nosotros tenemos planificado que en 5 sesiones, a lo mucho, más, podamos nosotros ya tener todo el articulado revisado, corregido, para obviamente pasar el informe a la presidenta de la Comisión de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta.
Asambleísta, estuvo con nosotros el asambleísta Ricardo Zambrano, él es titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quien nos ha dado detalles de cuáles son los ejes que aún permanecen en debate al interior de la mesa legislativa y, como él ya lo ha dicho, las posibles fechas de cuándo se contaría ya con este documento a debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Buenas noches. Buenas noches, Mariel. Así es, uno de los temas que también forman parte de la agenda legislativa priorizada de la Asamblea Nacional. Seguimos con más noticias. Asambleístas del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano piden al Consejo de Administración Legislativa CAL resolver la calificación de la solicitud de juicio político planteado en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Los legisladores sostienen que Espinosa no cumplió con sus funciones para resolver el secuestro y asesinato de los periodistas de diario El Comercio a manos de grupos narcodelictivos. También alegan que la ex canciller tuvo un rol negativo en el manejo de la crisis en la frontera norte. China bikanga yukuna yukunchi kashna kaichishi wije kunawanki choshimi pikikimpa guasiman chayamukunchi. Reacciones confidencialidad informe. China yati kai puncha imami yachta pusha Lenín Moreno runa apugima kanishka yukunchi kakashna imashina ya kai perito Roberto Mesa runa ima kashna kai yankanapa yuyay paktarishka kilka kuna imata riku China ka ajishina rikurin ningmi. China yati kashna kai hatun taripa ikuna ima pika astawan mi kashna imashina yakikuna pi urmashka ima ñawpakman achiyashpa katinga nishpamita uka apukuna imaka rimarirka kuna. Shukta guillay picharinchi código Salud. Sinayati kashna kai hatun kamachi tami ñawpakman rurashpa kachri kunkuna kai derechos de la salud kamingarishka uku ima pikay kutin imaka astawan kai hatun tantanaku itapushak Defensoría del Pueblo hatun tantanaku itapushak runa ima mikay manchayamushpa paika rimarirka ningmi kashna ashna akai mishkiyaku kuna ubiana ima pimi kai hatun rikuchikuna imashina alli mikuna kashkata riksichik imaka mana allishina rikurikun wakin ima pika kai hatun mishki yakukuna imami kay ñuñu imata yaji allishinata rikuchikun chayka mana allishina mikan chayta ñukunchik kamushuk yachichunmi kaypi mañakunchik astawan llankashpa katikunchik nishpami riksichirka willachirka sukta willaypi charinchik informe Comisión Tránsito. Sinayati kay antawata purichik runa apukuna ayukuna ima astawan kay hatun yakikuna imapi ama urmachun kamachitami ñukunchika allichishpa katikunchik nishpami kashna apukuna imaka riksichishka kan. Kay ley orgánica de tránsito mushugyachina kilka imapimi kay anapaykuna rikunakuna imata ñukunchikpish astawan kaypi llankashpa katikunchik nishpami kay kutin imaka apukuna kashna willachishka. Informe Soberanía Alimentaria sinayati kay hatun Mingarishka pi yanka kapukuna imami kay fomento y desarrollo agropecuario kamachi mushu yachina pi yanka kunkuna kay kutin ima kanishkami ñukunchik imashina kay hatun alpapitar purunakuna imaman kulkita mañachina imatami ñukunchik kay kamachipika achikyata chorakunchik kay shina astawan kay yankaykuna ima ñawpakman sinchiyashpakatichun nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando. El asambleísta del Partido Social Cristiano César Ron entregó al contralor subrogante Pablo Celi información relacionada con el uso del avión presidencial. El legislador indicó que esta información corresponde a los 2 últimos años de uso y en donde constan los viajes realizados a varios países del mundo. César Ron indicó que será la Contraloría la encargada de auditar los recursos con los que se puso en marcha el uso del avión presidencial. Hemos pedido información al Ministerio de Defensa Nacional, a la Cancillería, a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sobre los vuelos, sobre los tripulantes, sobre los pasajeros, sobre los permisos de sobrevuelo a territorios extranjeros, donde de paso la ex canciller de la Nación no nos dio la información, nos envió un oficio remitiéndonos al Ministerio de la Defensa Nacional. Aquí hay vuelos a Cuba, Curazao,
República Dominicana, aquí hay miles de vuelos que bien podríamos establecer que el avión presidencial parecía taxi. Y a esta hora, amigos, establecemos un nuevo contacto con nuestro compañero Clever Aranda, quien sigue la reunión entre los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL y los jefes de bancadas. Adelante, Clever. Gracias, Belkis. Amigos, buenas noches. Así es, hace aproximadamente unos 30 minutos dio inicio la sesión entre los jefes de bancada, la señora presidenta de la Asamblea Nacional y los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL. El objetivo de esta sesión es evaluar a las diferentes comisiones, principalmente tras lo ocurrido con la Comisión de Fiscalización, en el cual la ausencia de asambleístas no permitió tener una resolución en el caso, por ejemplo, del juicio político que se planteaba contra los integrantes del Consejo de la Judicatura. Recordar que esto quedó en el limbo, no se pudo dar paso al trámite de juicio político, tampoco se pudo archivar, así que quedó en el limbo más o menos. Igual situación ocurrió con el caso de Cristian Cruz, superintendente de bancos. Entonces, varios asambleístas han pedido que se evalúe el trabajo. Otros asambleístas, como Raúl Tello, han pedido abandonar esta comisión. Lo pidió, como ustedes recordarán, en el Pleno de la Asamblea Nacional, moción que no tuvo acogida. Con respecto a este pedido que han formulado los jefes de las bancadas, asambleístas como Luis Fernando Torres manifestaron que no se podría que no sería posible, porque cada comisión tiene un tiempo establecido de 2 años, y cuando se podría hacer esto es en mayo del próximo año. Nosotros prevaleceremos acá una vez que concluya la sesión para conocer las resoluciones a las que han llegado los asambleístas en esta sesión. Con esta información vuelvo contigo, Belkis. Buenas noches. Gracias, Clever, y nosotros estaremos ampliando esta información en nuestras siguientes emisiones. Gracias por habernos acompañado, amigos, que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.